Muy buen día para todos. En este video veremos cómo calcular el valor medio mensual de irradiación global diaria sobre paneles solares inclinados. El parámetro que vamos a tratar aquí es el mismo del video radiación solar global sobre un panel solar inclinado. Lo que ocurre es que en ese video se explica un procedimiento mucho más detallado y profundo en el cual se tienen en cuenta muchas variables propias del lugar en el cual se desea realizar el dimensionamiento de un sistema solar fotovoltaico. Y ese video abarca otros videos en los cuales se explica en detalle cada tema. Esos hacen parte del primer bloque de videos del curso de energía solar, que solo están enfocados en el tema del cálculo de radiación solar global, que es un dato muy importante para definir el número de paneles solares para una instalación. Si ya tienen claro el procedimiento para determinar la radiación solar global desde ese video, no requieren el contenido que en este video se explica, ya sea que saben manejar todo el procedimiento o montaron las fórmulas en Excel, tal vez hicieron un programa para esos cálculos, etc. No requieren lo que vamos a explicar a continuación. Si no han visto ese video, dejo el link en la descripción de este. Por otro lado, si desean otro procedimiento alterno y continuar con el orden natural de esta serie de videos, pueden basarse en lo que sigue. Para entender este video es necesario haber visto el video de factor de corrección de la irradiancia directa en paneles solares inclinados, el video de bases de datos de irradiancia o radiación solar global para sistemas fotovoltaicos y el video de factor de irradiación para calcular el número de paneles solares en un sistema solar fotovoltaico. Si no los han visto, dejo el link de cada uno en la descripción de este. Entonces comencemos. Para explicar el valor medio mensual de irradiación global diaria sobre paneles solares inclinados, nos vamos a basar en esta gráfica. Por un lado tenemos en este eje horizontal el número de horas que tiene un día común y corriente. Tenemos desde la hora 0 hasta la hora 24. Por este lado tenemos en el eje vertical diferentes valores de irradiancia dadas en vatios por metro cuadrado. Vamos a suponer que en cierta localidad del planeta empieza a haber irradiancia a las 7 de la mañana y finaliza a las 7 de la noche. Obviamente eso dependerá del lugar. Hay lugares donde puede amanecer mucho más temprano. La curva nos representa el comportamiento de la irradiancia durante el día. Entonces, por acá, por ejemplo, podemos tener una irradiancia de aproximadamente 200 vatios por metro cuadrado. Por acá una irradiancia de aproximadamente 400 y así hasta llegar a un punto límite, que es el punto mayor en el mediodía solar. Luego, cuando ya empieza a atardecer, empieza a disminuir esa irradiancia hasta que llega la noche y desaparece por completo la irradiancia. Entonces, esa gráfica nos muestra la irradiancia o la radiación solar global durante todo un día. Aquí podemos ver en amarillo toda el área bajo la curva que nos representa toda la energía que nos entrega el Sol en un solo día, que inicialmente tiene esta forma. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el área bajo la curva y la vamos a redistribuir en algo en forma cuadrada o en forma rectangular, como lo podemos ver acá. Pero el área que tiene ese cuadrado o ese rectángulo es la misma área que tenemos bajo la curva. Simplemente lo que vamos a hacer es redistribuir la forma para que nos quede en forma cuadrada o rectangular. Decíamos que esa área representa la energía del Sol en un día. Como ya la tenemos en forma cuadrada, lo podemos determinar por geometría como base por altura. Entonces por este lado tenemos unidades de vatios por metro cuadrado y por este lado tenemos unidades de horas. Por tanto nos quedaría de esta manera. El área quedaría vatios por metro cuadrado, que sería la altura, por la base que está en unidades de horas. O sea que si multiplicamos esas unidades, el área nos va a dar en vatios hora por metro cuadrado. Cuando se hace la redistribución del área bajo la curva a esta figura, tiene una condición, y es que este lado vertical de la figura tiene que tener un valor de 1000 vatios por metro cuadrado. Vamos a suponer que al definir este lado como 1000 vatios por metro cuadrado nos resulta una base de 4.23
horas. Vuelvo y repito algo, recordemos que esta área que está en amarillo es la misma área bajo la curva, simplemente lo que hicimos fue redistribuirla, con la condición de que este lado tiene que ser de 1000 vatios por metro cuadrado. Ahora lo que vamos a hacer es calcular esa irradiación, o sea, la energía del sol en un día. Como les decía, sería el área de ese cuadrado, por tanto sería la base por la altura. Por eso aquí tenemos 1000 vatios por metro cuadrado, que es este lado, por 4.23 horas, que es la base. Al hacer esa multiplicación vamos a obtener 4230 vatios hora por metro cuadrado. Ahora lo vamos a pasar en unidades de kilovatios hora por metro cuadrado, que simplemente sería dividir este número por 1000 para obtener una irradiación final de 4.24 kilovatios hora por metro cuadrado, que viene a ser el área de esa figura. Entonces aquí tenemos el valor de la energía del sol en un solo día. Si nosotros determinamos la irradiación con estas mismas unidades por cada día de un mes, obtendríamos un registro de 30 valores de esta manera, como irradiación del día 1 tanto, irradiación del día 2 tanto, hasta el día 30. Y si nosotros hiciéramos el promedio de todos esos valores, vamos a suponer que para este ejemplo nos dio 4.12 kilovatios hora por metro cuadrado, ese valor es lo que se conoce como valor medio de irradiación global diaria sobre paneles solares horizontales, pero ojo, sobre paneles solares horizontales. Y ese es el valor que nosotros vamos a encontrar en las bases de datos. Es un valor promedio. Y ese valor ya explicamos cómo lo determinamos en las bases de datos a partir de un programa. Entonces, es para que entiendan de dónde sale ese valor. Retomando lo de este video, lo que vamos a hacer es mostrar cómo calcular este mismo valor, pero sobre paneles solares inclinados. Observen que es el mismo nombre, pero acá es paneles solares horizontales y aquí es paneles solares inclinados. Aquí es valor determinado de bases de datos y este valor que explicamos en este video es un valor que se calcula. Ahora pasemos a mostrar cómo calcular ahora sí el valor medio mensual de irradiación global diaria sobre paneles solares inclinados. Esta es la expresión matemática para poder calcular ese valor. Entonces veamos qué es cada elemento. El GDM0 es el valor medio mensual de irradiación global diaria sobre paneles solares horizontales, que es precisamente lo que acabamos de explicar. Y ese valor lo determinamos de bases de datos que ya en un video lo explicamos. Cada video que mencione aquí dejaré el link en la descripción de este. El K es el factor de corrección de irradiancia directa. También en un video anterior ya explicamos eso en detalle. Fi es el factor de irradiación para un generador con orientación e inclinación alfa beta y es un valor que no tiene unidades. También ya lo explicamos en detalle y con ejemplo en un video anterior. Vuelvo y repito, estos videos dejaré el link de cada uno en la descripción de este. Fs es el factor de sombreados, que también será un valor sin unidades. El factor de sombreado es un número entre 0 y 1 que me indica qué tanta sombra recibe el área del conjunto de módulos solares. Por ejemplo, si en el transcurso del día, en un momento dado, el área de la superficie de paneles alcanza a ser sombreado en un 50% aproximadamente, entonces el factor de sombreado es de 0.5 para ese caso. Ese valor no es exacto, es un dato aproximado que determina el diseñador. Y si la instalación está libre de sombras siempre durante el año, el factor de sombreado es de 1. El cálculo de las pérdidas por sombra es más detallado y requiere un mejor estudio de la instalación, pero para instalaciones no muy complejas el factor de sombreado estimado, como se mencionó, es práctico para un dimensionamiento. El programa SketchUp es una buena herramienta para definir cómo serán las sombras durante el año en la instalación, dependiendo de la ubicación y orientación de la instalación. Les recomiendo que lo investiguen, pero ese será tema para otro video. Ahora pasemos a un ejemplo. Vamos a calcular el valor medio mensual de irradiación global diaria sobre paneles solares inclinados para cierta instalación.
Lo primero es determinar el GDM0, que es el valor medio mensual de irradiación global diaria sobre paneles solares horizontal. Como les decía, este es un dato que se saca de bases de datos, que ya lo expliqué en el video de bases de datos. Para este ejemplo vamos a tomar este pantallazo de una base de datos aquí en Medellín, Colombia. Y lo que vamos a hacer es que de esa base de datos vamos a tomar el menor valor de irradiancia global horizontal, dado en kilovatios hora por metro cuadrado día. Para este caso nos dio que el menor valor es en noviembre de 4.43 kilovatios hora por metro cuadrado día. Entonces aquí tenemos ese valor de bases de datos. Por otro lado tenemos el factor K, que es el factor de corrección de la irradiancia directa en paneles solares inclinados. En ese video explico en detalle cómo calcular ese elemento. Para la ciudad de Medellín, previamente calculado, me dio 1.15, pero ahí lo podrán ver en ese video en detalle. Si les parece que es muy largo y muy tedioso ese procedimiento, pueden asumir un valor de 1.15. Yo en este caso no lo asumí. Da la casualidad que para este lugar en Medellín me dio un valor aproximado de 1.15. Pero si les parece que es muy largo el procedimiento, como lo explico en ese video, pueden asumir este valor. Ahora pasamos al factor de irradiación, que en este caso tenemos un valor de 0.88. Este valor lo saqué del ejemplo que explico precisamente en ese video, en el video de factor de irradiación para calcular el número de paneles solares en un sistema solar fotovoltaico. Ahí pueden ver en detalle y pues yo explico paso a paso cómo calcular ese valor. Y el factor de sombreado vamos a tomarlo como el número 1. Vamos a suponer que no hay nada de sombras. Para finalizar, reemplazamos todos los valores en la fórmula para obtener finalmente el valor de 4.48 kilovatios hora por metro cuadrado. Ese es nuestro valor medio mensual de irradiación global diaria sobre paneles solares inclinados para este ejemplo en particular. Este dato es clave para calcular el número de paneles solares. En próximos videos veremos por qué. Con esto finalizamos este video, espero les sirva, muchas gracias por verlo. Recuerden que los videos se están dando de forma organizada acumulativa, eso quiere decir que cada video va a depender de los videos anteriores y recuerden que los videos están enumerados para que no tengan ningún inconveniente a la hora de estudiarlo. Muchas gracias y hasta la próxima.